Hoy quiero hablarte sobre hambriento y sin nada que perder. Hambriento y sin nada que perder. Esto pareciera ser un lugar en el que ninguno de nosotros quisiera estar. Estoy seguro que si tú le preguntas a alguien si quisiera estar en un momento en su vida hambriento y sin nada que perder, estoy seguro que la mayoría diría, se ve muy catastrófico eso, se ve muy mal ese panorama. Pero hoy quiero hablarte de que los mejores días de tu vida y las mayores bendiciones de Dios para ti pueden llegar justamente cuando tú llegas a ese punto de estar hambriento y sin nada que perder. Aquí en las pantallas nos van a ayudar con una frase que la dije hace un par de domingos atrás. Este último domingo la volví a mencionar y esta frase tiene que ver con avivamiento. Y es esta: el avivamiento está en la respuesta al Espíritu Santo, que atrae nuestro corazón, jala, dice en las pantallas, atrae nuestro corazón a ese lugar donde queremos darlo todo para que Él sea glorificado. Ahí está el avivamiento. Cuando estamos dispuestos a responder a lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, seguirlo, cuando Él atrae nuestro corazón a ese lugar, donde ahí, por cierto, es el lugar donde te encuentras hambriento y sin nada que perder, donde tú respondes y llegas a ese lugar de intimidad donde lo entregas todo a Dios. Y dice: Dios, te entrego todo, no queda nada en mí, todo te lo entrego, renuncio a todo, no me importa nada, lo único que me importa eres tú. Y es ahí donde podemos experimentar lo mejor de Dios para nuestras vidas. Hay un matemático francés, un hombre con una fe increíble en Dios, y él dijo varias frases impresionantes. Era un hombre de ciencia, era un matemático, pero a pesar de ser un matemático, su corazón latía por Dios y tenía una profunda fe en Dios. Blaise Pascal, así se pronuncia su nombre. Y él dijo varias frases, te voy a leer 3 de ellas que tienen que ver con lo que te voy a hablar hoy. Él dijo: solo conozco dos tipos de personas razonables: la que aman a Dios de todo corazón porque le conocen, y la que le buscan de todo corazón porque no le conocen. Qué poderoso, ¿verdad? La verdad es que solo con esta frase pudiéramos predicar varios mensajes. Eso dijo Blaise Pascal. También dijo: la claridad mental significa claridad de pasión. Esta es la razón por la cual una mente grande y clara ama ardientemente y ve claramente lo que ama. Bueno, yo no sé si... Póngale un poquito de seso a eso. Piense un poquito en esa frase. La claridad mental también significa claridad de pasión. Esta es la razón por la cual una mente grande y clara ama ardientemente y ve claramente lo que ama. Y aquí está otra de las frases así que me vuelan la cabeza de Blaise Pascal, un francés increíble. Para quien quiere ver, hay suficiente luz. Y para quien no quiere ver, hay bastante oscuridad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Estaba hablando el domingo pasado, y quiero darle continuidad a eso, que una de las razones principales por la cual no vivimos todo lo que tenemos que vivir en Dios, una de las razones principales, un obstáculo muy grande para experimentarlo a Dios, para vivirlo a Dios, que Dios sea una realidad y estar encendido en amor por Dios, apasionado por Él, tiene que ver, una de las razones principales tiene que ver con que la razón, nuestra mente, se nos cruza por el camino. Queremos razonarlo todo y queremos entenderlo todo. Y cuando tú quieres razonar y entender todo y tratas con tu mente de entender para luego después obedecer, es cuando tropiezas. Decía el domingo pasado que yo amo el conocimiento. He leído tantos libros como tal vez tú no te imaginas.
Tengo una biblioteca digital, sin contar los libros físicos que he tenido, pero una biblioteca digital de más de 2.500 libros. Y lo he leído casi todos. Y siempre estoy buscando qué leer. Y estoy buscando cómo aprender. Y cuando encuentro algo en las Escrituras que no lo entiendo, me apasiono por buscar las profundidades de la revelación del Espíritu Santo para poder entenderlo. Pero he aprendido, esto también lo dije el domingo pasado, que el corazón siempre te llevará al lugar correcto cuando tu corazón está consagrado a Dios y está entregado a amarlo a Dios. No la razón. La razón no te va a llevar a ese lugar de encuentro, de revelación con Dios. Es tu corazón. Entonces tienes que dejar que tu corazón te guíe, no la razón. Porque la razón no puede entenderlo a Dios. Dios es demasiado grande para que tú lo puedas entender a Él y puedas entender lo que Él hace. Para entenderlo a Dios pasarían dos cosas. O Él no es Dios o yo soy Dios. Y aunque soy argentino, no soy Dios y eso no va a pasar ni en 1000 vidas. Tú nunca serás un Dios y Él nunca dejará de ser Dios. Entonces, tratando de entender a Dios, nosotros somos como una hormiga tratando de entender la Internet. Hay un par de escrituras que mencioné el domingo pasado, la vuelvo a mencionar muy rápido ahora para introducir lo que Dios quiere hablarte. Efesios 3:19 nos habla de conocer el amor de Cristo que excede el conocimiento. Ahora yo quiero que te preguntes esto. ¿Cómo puedes conocer, Efesios 3:19, el amor de Cristo que excede todo conocimiento? Si excede el conocimiento, ¿cómo lo puedes conocerlo? Solo viviéndolo, solo experimentándolo. Por eso hoy cantábamos, quiero probar y ver. Quiero probar y ver. También Efesios capítulo 4, verso 7 nos habla de la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Y si sobrepasa el entendimiento, ¿cómo puedo entender la paz de Dios? Solo viviéndola, solo experimentándola. No es suficiente con saber que Dios existe. No es suficiente con decir yo creo en Dios. Tienes que vivirlo a Dios, tienes que experimentarlo. Y la verdad es que la única manera en que tú puedes conocerlo a Dios es viviéndolo, teniendo experiencias con Él. Y la razón tropieza con eso. Hablábamos sobre Juan capítulo 13, versos 6 al 8, donde Pedro casi se pierde una de las bendiciones más grandes de su vida. Simplemente porque él no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba en la última cena con sus discípulos. Estaba comiendo la Pascua antes de morir por nosotros en la cruz de Calvario para resucitar al tercer día. Terminó de cenar, después que hubo instituido o establecido la cena del Señor, se levantó, tomó un recipiente con agua, tomó una toalla, se la ciñó a la cintura, se arrodilló y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro lo observó al maestro y dijo, esto no es posible. Y estoy seguro que Pedro pensó y dijo, estas bolas de lúcer no se dan cuenta que no deberían dejarse lavar los pies por el maestro. Él es el Señor. ¿Cómo el Señor le va a lavar los pies a sus discípulos? Son los criados, son los esclavos, son los sirvientes los que lavan los pies, no los señores. Estoy seguro que Pedro estaba en su mente criticando y diciendo, ¿cómo es posible que nadie se dio cuenta? Y él se creía un iluminado porque cuando llega Jesús a quererle lavar los pies, Pedro dice, a mí no me lavarán los pies jamás. Y Cristo lo mira y le dice la frase favorita de Rebeca Nieves, ¿Really? ¿Really, Pedro? ¿Estás hablando en serio, Pedro? Pedro dice, no, jamás, Señor, jamás me lavará los pies. Y Jesús le dice, Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y ese después va a llegar. Yo quiero decirte que hay muchas cosas que tú y yo no vamos a lograr entender de lo que Dios hace aquí en la tierra. Y probablemente ni siquiera en toda nuestra vida en la tierra la entendamos. Pero si no la entendemos aquí, ese después puede ser en la misma eternidad. O ese después puede ser semanas, ese después puede ser meses, o puede ser años después. Pero el Señor te asegura que un día todo lo que no tiene sentido va a tener sentido. ¿Está aquí conmigo? Mire, déjeme explicárselo de otra manera. Hay un hombre que fue tremendamente usado para llevar el evangelio a Bolivia, a la Amazona.
donde se junta ahí Bolivia, Paraguay, Brasil, toda esa zona de la Amazonía en Sudamérica. Y él fue a llevar el evangelio allí y tuvo tremendo éxito. Y un día él estaba hablando con Dios sobre eso, sobre ir como misionero a servirle a Dios. Y tiene un accidente terrible y pierde su pierna. Y estando en el hospital se amarga por lo que había pasado y no entendía. Y renegaba contra Dios. Dios, ¿por qué si tú sabes que quiero servirte? ¿Por qué Dios si tú sabes que quiero ser misionero? ¿Cómo es posible que haya tenido este accidente y haya perdido mi pierna? No lo entendió. Le pusieron una pierna ortopédica. Fue a predicar a la Amazonía en Sudamérica y estando allá se encuentra con una tribu carníval, los que comen personas. Se encontró con ellos y lo agarraron, lo llevaron, lo estaban preparando y entonces escucha la voz del Espíritu Santo que le dice en su espíritu: lo que no entendiste en su momento, lo vas a entender ahora. Y le dice: levántate tu pantalón y hazle seña, hazte entender para que te corten la pierna ortopédica. Y él se levanta el pantalón y le hace seña, que le corten la pierna. Y cuando le quieren cortar la pierna, ya lo tenían listo para la olla al brother. Estaban listos ahí, las verduritas picadas, el chile picado, ya habían hecho la salsita de chile y todo. Y él le hace la seña, le cortan y cuando le cortan se dan cuenta que no sangra. Y le vuelven a cortar y se dan cuenta que no sangra y los indios carnívoros se asustan y se postran y comienzan a adorarlo. Y así fue como él salvó la vida y Dios le dijo: te das cuenta, lo que no entendiste en su momento, ahora lo entiendes. Yo sé que esto tal vez a ti te parecerá muy drástico, pero lo que simplemente quiero decirte es que hay muchas cosas que pasan que tú y yo nunca la vamos a entender, pero no por no entenderla no tenemos que obedecer. Tenemos que seguirlo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1, y luego vamos a leer del 9 al 14, y lo van a poner allí en la pantalla. Yo solo quiero mencionarte esta historia. Nos cuenta justamente de un hombre que estuvo a punto de perder su sanidad, su restauración, de perderse el milagro de Dios en su vida, porque justamente la mente se le cruzó por el camino y no quería obedecer a lo que Dios le estaba pidiendo. Este es Naamán, un general exitoso, condecorado, eso es lo que dice Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1, pero tenía un problema, era leproso. Y la lepra, aún hoy en día es incurable, aunque te pueden ayudar a que la lepra se controle, puedes vivir muchos años aún con lepra, pero la lepra hoy en día sigue siendo incurable. Pero en aquel tiempo no había ni un paliativo para la lepra. La lepra era terrible, era lo más horrible que le pudiera pasar a una persona. Y este general era leproso. Y escuchó hablar del Dios de Israel. Escuchó hablar del único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para él. Una criada judía que servía en su casa le habló del Dios de Israel. ¿Por qué es tan importante que le hablemos a la gente de Dios? ¿Coincide conmigo en eso? Es tan importante que te dejes usar por Dios para hablarle a la gente, porque tú no sabes cuándo es que esa semilla que tú siembras va a dar su fruto. Que alguien me diga amén. Y esta mujer sembró esa semilla y entonces Naamán reacciona y va en busca de su milagro a Israel. Pero él era un hombre acostumbrado a honores, él era un hombre acostumbrado a ser recibido con pompa, a ser recibido con ceremonia real, porque donde iba Naamán era como si iba el mismo rey de Siria, y el rey de Siria era el rey más grande en su momento, la potencia más grande sobre la tierra. Y cuando llega a tierra de Israel, va en busca del hombre de Dios, el profeta Eliseo, y entonces dice el verso 9, que cuando él llega, el profeta Eliseo ni siquiera lo sale a recibir. Le dan la noticia, ahí está Naamán, el general sirio, el leproso, que viene buscando la sanidad de parte de Dios. Y él tenía en su mente ya establecido cómo era que Dios tenía que obrar, como muchas veces nos pasa a nosotros. Pensamos que Dios tiene que obrar de esta manera, de esta otra manera. Si Dios va a hacer algo, lo tiene que hacer así o lo tiene que hacer de esta otra manera. Y él ya traía ideas preconcebidas
de cómo iba a ser su sanidad. Y entonces Eliseo no lo sale a recibir, manda a su criado y el criado va y le dice el profeta Eliseo que tienes que ir al río Jordán, un río que es barroso, muy parecido si se quiere al río Bravo, al río que pasa aquí atrás, el río Colorado, ¿cómo le dicen? Río Bravo, ¿verdad? El río Bravo. Muy parecido, barroso, sucio, donde usted se mete y el barro le sube y el agua está oscura, llena de barro. Así era el río Jordán. Y él, un hombre acostumbrado a bañarse en agua de rosa, imagínense. Agua de rosa, perfumadita allí, ¿no? Y venían y le pasaban el cepillito en la espalda, así. Y él ahí, con su copita ahí, disfrutando, un masajito, por favor. Y vienen y le dicen, tienes que ir y sumergirte 7 veces en el Jordán. Y Naamán se vuelve loco, como muchas veces tú y yo nos volvemos locos cuando Dios hace algo que no entendemos. ¿Qué? Que vaya y me sumerja 7 veces en ese río sucio. ¿Acaso no hay río mucho más grande? No tenemos nosotros el río Éufrates, no tenemos tantos ríos grandes nosotros en Siria. Para eso vine hasta acá. Para eso me levanté este domingo y vine a Río a escuchar a ese flaco argentino. ¿Para eso? ¿Para eso? Salí de mi casa arriesgándome al COVID-19 y vine para eso. Y empezó a alistar su guardia imperial y dijo, vámonos a Siria. Y se iba a volver leproso hasta que se acercaron sus siervos. Y la Biblia dice siervos, porque está tratando de darnos a entender que muchas veces las palabras más sabias de Dios no vienen de los grandes, de los poderosos, de los líderes, de personas a quien tú respetas y reconoces. Muchas veces Dios te va a hablar por personas insignificantes que tú piensas que no pudiera salir nada sabio, nada bueno de parte de ellos. No fue uno de sus generales, no fue un capitán de su ejército, no fueron sus consejeros los que le hablaron sabiamente al rey Naamán. Fue un sirviente que se acercó otra vez. La primera vez un sirviente lo motivó a ir a Israel por sanidad. Ahora otro sirviente lo está motivando a reaccionar y le dice, mi señor Naamán, si le hubieran pedido algo heroico, algo grandioso, ¿no lo hubiera hecho usted? Y él dice, claro. Porque esa era su naturaleza, un hombre de hazaña, un hombre que le gustaba la pompa, el reconocimiento, la ceremonia. Y le dice, y no se va a sumergir en el Jordán simplemente porque le pidieron algo que usted parece que es demasiado bajo para usted. Y él pensó, el criado le dijo, ¿y se va a volver mi señor a Siria leproso? ¿Por qué no hace lo que se le pide? Y quizás, tal vez, vuelva a Siria sano. Y entonces Naamán tuvo que recapacitar en contra de su razón. Él no entendía, primero, ¿cómo es posible que un agua sucia, barrosa, me limpie? Segundo, ¿cómo es posible que por simplemente sumergirme? ¿Y por qué 7 veces? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 5? ¿Por qué 7 veces? A ver, ¿por qué? A ver, explíquemelo, pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. ¿Por qué 7 veces? Pero a regañadientes, pero decidió obedecer, aun cuando no entendía. Ahí está tu bendición. Cuando tú respondes al Espíritu Santo, aun cuando no entiendes. Ahí está tu bendición. Cuando tú obedeces al Espíritu Santo, aun cuando no entiendes. Decía el domingo pasado y quiero reafirmar eso, porque el domingo pasado lo dije y lo vuelvo a decir ahora. La barrera más grande que tienes para ser encendido para Dios, para apasionarte por Dios, para vivir el avivamiento más grande de tu vida es tu propia mente. Porque piensas que tienes que entender para poder obedecer. Naamán obedeció aún sin entender, a regañadientes, pero lo hizo para poder recibir lo mejor de Dios. Para poder recibir una revelación más profunda de Dios, tienes que renunciar
a entender. Tienes que poner tu mente de rodilla delante de Dios. Y Naamán lo hizo, se sumergió 7 veces. Y dice que a la 7ª vez su piel, su carne se volvieron sanas, su piel se volvió como la piel de un bebé. Sin cirugía plástica. Su piel se volvió como la piel de un bebé. Necesitas renunciar a entender y tienes que estar dispuesto a decir, Espíritu Santo, yo te voy a seguir en lo que tú vayas a hacer con mi vida. Lucas capítulo 22, verso 7 al verso 13. Quiero empezar a mostrarte cómo Dios puede revelarse a ti como el Dios de lo extraño. Cómo Dios puede revelarse a ti como el Dios de lo que tú no entiendes y no comprendes. Lucas capítulo 22, versos 7 al 13, dice que llega el día de la fiesta de los panes sin levadura y Jesús tiene que comer la Pascua con sus discípulos, recién hablábamos sobre eso, y entonces le dice a su discípulo en el verso 9, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Note, las preguntas de Dios no son porque Él no sabe, las preguntas de Dios son porque nosotros no sabemos. Simplemente está provocando nuestra curiosidad, está provocando nuestro entendimiento. Jesús le pregunta, le dice, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Y se miran uno a otro los discípulos y lo miran a Pedro y le dice, Pedro, ¿no hiciste ningún preparativo? ¿Te ha pasado así? Que de repente Dios te pregunta algo y te das cuenta y dices, no se me prendió la lámpara, no, se me pasó por alto. Y Jesús entonces les dice, verso 10, miren, vayan a cierto lugar. Y aquí está lo extraño. Escuche esto. Van a ver que cuando van a la ciudad, le dice Jesús, viene saliendo de la ciudad un hombre que lleva un cántaro de agua. Sígalo hasta su casa. Y verso 11, cuando esté en la casa, díganle dónde está el lugar donde el maestro va a comer la Pascua con sus discípulos. Esto es muy extraño. Primero, los que cargaban cántaros con agua en la época bíblica no eran los hombres, eran las mujeres. Por eso la Biblia nos habla en el libro de Juan, capítulo 4, de la mujer samaritana que iba a buscar agua al mediodía. Usted no iba a ver, de hecho hasta el día de hoy, si usted va a Medio Oriente, usted no va a ver a un hombre cargando un cántaro de agua. Eso es algo que hacen las mujeres. Era extraño. Y los discípulos se deben haber mirado uno al otro y haber dicho, qué extraño es esto, ¿cómo que un hombre? Pero a la vez que es extraño, es inequívoco. Voy a decirlo de vuelta, porque esa es la manera en que Dios trabaja, esa es la manera en que el Espíritu Santo se mueve. Puede ser extraño, pero es inequívoco. No le podían errar, porque si Jesús le hubiera dicho, van a ver una mujer que sale de la ciudad cargando un cántaro de agua, podían ver 10 mujeres, 20 mujeres, 30 mujeres. Y el punto era, ¿cómo iban a distinguirla? ¿Quién era? Pero era inequívoco porque era un hombre. Así es Dios. Dios va a hacer cosas que tu mente no procesa, que tu mente no la entiende, pero tú sabes que Dios está en el asunto. Es inequívoco, tú puedes verlo, eso es lo que Dios está en el asunto, y puedes sentir cómo tu corazón comienza a latir por eso, cómo tu espíritu se empieza a agitar por eso. Y era extraño también, porque imagínense, tenían que empezar a seguirlo al hombre, y no le iban a hablar al hombre hasta que llegara a su casa. Ahora yo quiero que usted se imagine esta escena, el hombre cargando el cántaro de agua, sale de la ciudad, ellos lo tienen que seguir, lo siguen al hombre hasta donde va a cargar agua. El hombre llega, baja el cántaro, carga agua y mira, y están los discípulos de Jesús atrás sonriendo así. Y el hombre seguramente se va a haber preguntado, ¿y estos locos qué traen? No era esta época, no era Ciudad Juárez, si no hubiera pensado que tal vez lo iban a golpear o lo iban a asaltar. Y el hombre regresa a su casa y ellos atrás de él. Atrás del hombre, siguiéndolo, el hombre con el cántaro de agua, ahora lleno, yendo hacia su casa, y estos locos atrás, y el hombre se debe haber pensado, ¿y esto qué trae? Y ellos lo siguen hasta su casa. Y cuando llega a su casa, insisto, no eran estas épocas, sino el hombre, yo me imagino que hubiera tirado el cántaro y sale corriendo. Imagínense, 2 locos o 3, no sé cuántos de sus discípulos eran, siguiéndolo. Dígame si no es extraño lo que Dios hace a veces.
Verso 13 dice que cuando ellos fueron, encontraron tal como el maestro le había dicho y prepararon allí la Pascua. Verso 13. Quiero que pienses en esto. Cada vez que tú obedezcas al impulso del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está atrayendo tu corazón a ese lugar de encuentro, a ese lugar de transformación, a ese lugar de revelación más profunda, siempre vas a encontrar como Dios dijo. Siempre va a pasar lo que Dios quería que pasara. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? Lucas capítulo 19, verso 30. Aquí hay otra historia extraña de cómo Dios trabaja. Jesús está por entrar a Jerusalén, está por hacer su entrada triunfal a Jerusalén, la famosa entrada de Jesús a Jerusalén, la última vez que iba a visitar Jerusalén, y entonces está entrando el maestro y él sabe que se tiene que cumplir una profecía, que él tiene que entrar montado en un burro del año, 0 kilómetros o 0 millas, un burro que nadie había entrenado, un burro nuevo. Y entonces le dice a su discípulo, mire si no es extraño lo que Jesús le pide. Les dice, vayan a la aldea que está enfrente, de donde ellos estaban, y cuando entren en ella van a encontrar un burrito que está atado, que nadie ha montado, desátenlo y tráiganmelo acá. ¿Qué? Imagínense, es como si yo te dijera, Israel, ¿sabes qué? Mira, quiero que vayas ahí enfrente al dólar y vas a... Es más, ni tienes que ir al dólar, sale aquí enfrente y vas a encontrar un Mercedes negro, nuevecito, con muy pocas millas, móntate en él y llévatelo, a dar una vueltita por ahí. Y tú dices, ¿es suyo, pastor? No, no es mío. ¿De quién es? No sé, simplemente. ¿No le parece a usted que es un tanto extraño? ¿Quieres más cosa extraña? Marcos capítulo 7, verso 33. Dios es el Dios de lo extraño, de lo incomprensible. Jesús hizo sanidades de unas maneras tan creativas, tan impresionantes. Tienes que saber eso. Dios supera tu capacidad de asombro. Lo dije. ¿Lo escuchó? Dios supera tu capacidad y mi capacidad de asombro. La creatividad de Dios es increíble. Dios tiene una imaginación prodigiosa. Es tan creativo que puede hacer la misma cosa de 1000 formas diferentes. Pero nosotros somos, perdón, sin ofender, me incluyo, tan cuadrados en nuestra manera de pensar. ¿Se dio cuenta? Siempre estamos pensando dentro de la caja. Si nos sacan de nuestra estructura de pensamiento, ya no, pero es que, no sé yo, eso, ¿con qué se come? Y no queremos, es más, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes prueban comidas diferentes? Yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes no. Son muy pocas las personas que si van a un lugar que no conocen, están dispuestos a probar, aunque sea probar, comida que no siempre... No, ¿sabe qué? ¿No tiene una enchilada verde? Unos taquitos, ¿no hay taquitos? Va a Europa, ¿taquitos? No, no sé, podemos averiguar si hay algún mexicano perdido por Europa vendiendo tacos. Seguro que lo va a encontrar porque a donde vaya va a encontrar mexicano. Pero vienen y le traen, y no sé, y le traen caviar. Y usted mira esa cosa ahí. Y más encima las comidas mayormente que son muy nice, es muy poquito, ¿no? Así poquito. Y extraño, el plato bien raro, bien arregladito, pero... Y le dicen codorniz. Y usted dice, ¿codorniz? Pato. ¿No quiere un pato? ¿Un pato? Y usted dice, no. Tráigame un bistec, por favor. Tráigame un churrasco, diría la Argentina. Es decir, siempre queremos lo conocido y queremos lo que nosotros sabemos, que las cosas tienen que ser a como yo he sido enseñado, yo he aprendido que son las cosas. Y mire, Marcos 7:33, Jesús hace algo tan extraño que toma a un hombre ciego, sordo, mudo, y lo lleva al hombre. Más bien, ya le agregué algo más al pobre. Era sordo y mudo.
Es ciego también. El extraño es el pastor esta mañana. ¿Qué se fumó el pastor? Toma a un hombre que es sordo y mudo y lo aparta. Yo sé por qué lo apartó de la gente. Porque vinieron, lo trajeron al sordo mudo y está Jesús rodeado con su discípulo y con la gente y le dicen, quiero que lo sanes. Y Jesús lo toma al hombre y le dice, vente, lo saca y lo lleva fuera de la aldea. Y los otros lo siguen de lejos, están tratando de lejos, tratando de ver así, tratando de entender, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué no lo hizo Jesús ahí delante de su discípulo y la multitud? Porque todos se hubieran espantado, porque lo que Jesús estaba a punto de hacer, dígame si no es algo extraño. Es más, yo quisiera una persona que se postulara para que me permitiera hacer lo que Jesús hizo. Y más en esta época de COVID-19. Jesús lo toma de la mano, lo lleva fuera de la aldea, y escuche esto, le pone los dedos en la oreja. Adentro de la oreja, ¿sí? Y saca un dedo y dice, hace cuánto que no se lavó la oreja. Le vuelve a poner. Le pone los dedos en la oreja, escuche esto, y dice que escupiendo tocó su lengua. ¿Sabe qué significa? Que Jesús escupe y agarra un poquito de su saliva y la pone en la lengua así del hombre. Así. Le dice, saca tu lengua. Y como el otro era sordo y mudo, Jesús le tiene los dedos en la oreja encima. Y le dice, saca tu lengua. Le dice, ¡ah! Y Jesús, los dedos de Jesús en la oreja, saca tu lengua. ¡Ah! Y Jesús le dice, ¡ah! Y el hombre hace, ¡ah! Y Jesús le pone saliva de él con el dedo en la lengua del hombre. Pero el hombre sanó. Dice que volvió oyendo y hablando perfectamente. Ese es nuestro Dios. Dios es el Dios que obra de manera que a nosotros nos parece extrañas y locas. ¿Y por qué lo queremos encasillar a Dios? De que Dios debe obrar de cierta manera. Déjame decirte algo, yo estoy de acuerdo de que no debiéramos hacer cosas simplemente porque son extrañas o cosas sin preguntarnos si es algo que tiene o no que ver con las Escrituras, si es algo que es contrario a lo que Dios enseña en su Escritura. Porque Dios nunca va a contradecir su palabra. Dios nunca va a contradecir los escritos sagrados. Eso es claro. Pero lo cierto es que muchas veces nosotros desconocemos los escritos sagrados o muchas veces nosotros malinterpretamos los escritos sagrados. Desconocemos cosas como esta, por ejemplo. Y por eso muchas veces nos perdemos lo mejor de Dios. Porque nuestra mente no nos deja. No. ¿Cómo es eso? Yo recuerdo una vez, estaba tomando agua y estaba la gente en el altar, estaba ministrando y viene un impulso de parte del Espíritu Santo. Yo ya había tomado el agua, viene un impulso del Espíritu Santo y el impulso era sacudir la botella de agua sobre la gente. No sé si hay alguien que estaba allí en ese momento. Y lo hice, incluso después que lo hice, dice, ¿por qué onda conmigo? Pero yo sabía que era algo que venía, era extraño, pero venía de Dios. Y luego recibo testimonio de una persona que dice que estaba oprimido, así en la presencia de Dios. Dice, yo estaba parado en el altar porque quería de Dios, pero estaba oprimido. Y cuando de repente me cae el agua fría encima, dice, y reaccioné. Y de repente me encontré que la opresión se fue y estaba libre para buscar a Dios. Y alguien más me dice después que había sido sanado cuando gotas de agua o no sé cuánta agua le cayó encima y había sido sanado en el nombre de Jesús. Ahora yo no agarro la botella y ando tirando agua de arriba a la gente siempre, no lo hago. De hecho creo que es la primera vez, no sé si lo hice, creo que lo hice 1 o 2 veces más, pero era porque fue un impulso fuerte del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando en Argentina, en tiempo del avivamiento, habían personas que Dios los usaba de una manera donde estaban tratando de ministrar a la gente y de repente tanta cantidad de gente buscando de Dios, no podían llegar a gente que estaba más allá y de repente Dios les hacía que se quitaran el saco y tiraran el saco arriba a la gente. Y usted dirá, ¿tirar el saco? ¿Qué es eso? Y tiraban el saco y donde el saco caía había el desparramo ahí de gente. Tocados por Dios, sanados por Dios, liberados por Dios.
Ahora, eso no quiere decir que el método del saco. Otros quisieron imitar el método del saco. Incluso habían gente bajo la unción que empezaban a revolear el saco así mismo. Algunos hacen las cosas bajo la unción y otros simplemente lo hacen porque lo ven a alguien más hacer, pero no porque venga del corazón de Dios. Y eso pasa, esas son cosas que pueden pasar. Yo recuerdo uno que se sacó el saco, no porque venía de Dios, sino porque había visto a alguien más hacerlo y lo quiso hacer y se olvidó que tenía las llaves en el bolsillo del saco y empezó a revolear el saco y dejó varias personas machucadas. Y la gente se hacía y se cubría y se movía. Y él lo cuenta, él cuenta esa anécdota. Y él dice, yo después me di cuenta que estaba usando algo que era dinámico, algo que era espontáneo, que venía del mover del Espíritu Santo como un método, como una fórmula. Y él dice, y cuando la gente se hacía así, se cubría, yo pensaba que era por la unción y no era la llave del saco que le estaba dando duro. Hay cosas que pueden ser muy extrañas. Ahora, Proverbios capítulo 27, verso 7. Este versículo quiero que lo leas. Proverbios 27, verso 7, ahí está en la pantalla. Al que no tiene hambre, gracias, al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Al hambriento, hasta lo más amargo le es dulce. Yo sé que han surgido algunas preguntas, como por ejemplo alguien me escribió, una persona muy sincera, y agradezco esa sinceridad y ese corazón. Me dice, pastor, yo tengo un problema de lo que usted habló el domingo, tengo un problema con mi mente. Tengo problema. Y yo sé que no es la única persona. Sé que el problema de mucha gente que no se mete de lleno con Dios es porque es la mente, trabajando de cierta manera. Ahora quiero que me escuches con mucha atención los próximos 10 minutos. Ya les avisé que todavía tengo 10 minutos. Los próximos 10 minutos quiero que me prestes pero que me prestes mucha atención lo que te voy a decir. Este proverbio es uno de esos versículos que yo lo conozco como versículos de avivamiento. Diga conmigo versículos de avivamiento. Lo que vence la mente, lo que supera el pensamiento, es cuando tú realmente estás hambriento. Este proverbio dice muy claro, en otras palabras, si tú estás lleno, estás saciado, entonces tú te vas a volver un crítico de la comida. Y vas a empezar a criticar, tenía poca sal, no estaba bien cocido, un poco duro, no tenía suficiente de esto, tenía demasiado de aquello. Y te empiezas a criticar cuando tú estás saciado. Dice que el que está saciado, que el que no tiene hambre, menosprecia la miel. Aún lo dulce, lo agradable, lo empalaga. Y no quiere. Esto es como el niño que la mamá le da de todo y luego quiere que coma a la hora de la comida. Y el niño no quiere. Y siempre encuentra algo porque no quiere la comida. Pero es que está lleno porque ha estado comiendo de todo tipo de snack. Aperitivos. Y lo mismo pasa cuando tú sientes que estás satisfecho, que estás bien y que no necesitas nada de Dios. Tú dices, yo estoy bien, mi vida está bien, realmente yo creo en Dios y yo sé que Dios existe, yo creo en Él, yo le sirvo, pero hasta ahí nomás, con cierta reserva, porque la verdad estoy bien. Pero cuando tú estás hambriento, dice que al hambriento hasta lo amargo se le hace dulce. Cuando tú tienes hambre por Dios, estás realmente hambriento, entonces tú no te haces muchas preguntas. Tú estás dispuesto a que simplemente tú quieres más de Dios. Cuando se despierta en ti ese hambre por Dios. Por eso usted me habrá escuchado a mí orar muchas veces que se despierte hambre de Dios. Una de mis oraciones constantes, que Dios las sabe, Dios las conoce y está ahí siempre en su trono. Es Dios, despierta hambre de ti en esta frontera. Que la gente se despierte en hambre por Dios. Y seguramente usted me ha escuchado decir, si la gente tuviera hambre por Dios, no llegaría tarde al servicio o a la celebración.
Si la gente tuviera hambre por Dios, no está pensando, ayer me alimenté espiritualmente, esto me aguanta hasta la otra semana. Si usted está hambriento, usted no se conforma con simplemente venir y recibir de Dios el domingo. Usted al día siguiente quiere más de Dios y al otro día vuelve a querer más de Dios. Pero cuando usted se siente que está satisfecho y usted no siente ese hambre, estoy hablando sentir hambre. Yo sé que muchos de ustedes tal vez no sepan qué es sentir hambre. Aunque veo varios rostros que creo que sí saben lo que es sentir hambre. Si usted nació en esta nación y vivió por estas latitudes, es muy poco probable que usted sepa lo que es tener hambre. Tal vez usted piensa que es tener hambre el hecho de no comer en la mañana y llegar a las 7 de la tarde, y usted piensa que eso es tener hambre. Tal vez eso sea una forma de tener hambre. Pero yo hablo cuando han pasado días y usted no ha comido, apenas se ha tomado agua o ha comido cualquier cosita. Yo he tenido hambre, pero hambre de verdad. No que no desayuné en la mañana y al mediodía me estoy muriendo de hambre, no. Días sin comer, o días comiendo lo justo y necesario, racionado. Yo siempre cuento, una de las anécdotas de mi vida que nunca me las voy a olvidar, es que cuando yo era niño, no hace mucho tiempo por cierto, en mi casa compraban todo por bolsas grandes. Bolsas de harina, bolsas de azúcar, bolsas de casi 100 libras. Bolsas de papa. Y la papa era de lo más barato. Entonces casi nunca faltaba papa en casa. Podía faltar casi todo, pero no papa. Entonces ya no habíamos hecho experto en cocinar papa. Papa al rescoldo, papa asada, puré de papa, papa hervida. Al último yo ya me dormía y soñaba que había el closet y se me venían las papas encima así y me empezaban a perseguir. Imagínense, días y días. ¿Qué tenemos para comer hoy? Puré de papa. ¿Con qué más? No, dale gracias a Dios que hay puré de papa. Y a la noche, ¿qué comemos? Papa asada. ¿Y qué más, mamá? No, papa asada. Yo sé lo que es tener hambre. Me acuerdo una vez en particular, nunca me lo olvido. Esas son cosas que usted no se olvida cuando usted pasa hambre, por ejemplo. Me acuerdo que estaba pidiendo un aventón en la ruta, en el freeway, y ya iban como 2 días. Se me había acabado todo lo que tenía. Ni agua tenía. Y me acuerdo que para un troquero y yo corro. Y en cuanto yo me subo, lo primero que noto es un olorcito a empanadas. Y miro y arriba ahí del tablero tenía unas empanadas. Por cierto, estaban pasadas de aceite. Se notaban así todas aceitosas y quién sabe cuántos días tenían esa empanada de arriba. Y el troquero me empieza a hablar y me dice, flaco, cebate unos mates. Y yo empiezo a preparar el mate y miro cariñosamente y no le puedo quitar la mirada a las empanadas que estaban ahí. Y el troquero me dice, ¿tenés hambre? Y yo lo miro así con cara así de, te voy a comer si no me dejas comer la empanada. Y él me dice, esa empanada, no sé, no sé cuándo me dijo, pero me dijo que ya tenían bastante tiempo. Y me dice, están un poquito pasadas en aceite, por eso yo no las comí. Dice, pero si querés entrale, flaco, entrale. Y no me alcanzó así ni entrarle, yo ya estaba. Y me parecieron las empanadas más sabrosas de toda mi vida. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Lo mismo pasa cuando tú tienes hambre por Dios. Cuando tú estás hambriento por Dios, te pasa algo muy particular. ¿Y sabes qué es? Que tú no estás de crítico de celebraciones o de servicios o de predicadores o de mover de Dios. No eres un crítico, no estás ahí diciendo, desafinó un poquito la flaca, se le fue la nota, ese predicador lo que dijo no dice exactamente así las escrituras. ¿Qué está haciendo? Está raro eso. ¿Qué está haciendo esa persona ahí, esa mujer? ¿Qué pasa? Y ese loco, ¿por qué anda a lo altos? Y esa persona, ¿por qué está ahí revolcándose en el piso? ¡Qué naco! Usted no se vuelve un crítico. Usted está hambriento de Dios. Y si usted le dice párese acá, usted se para acá. Si usted le dice salte, usted salta. Y si usted le dice muévase acá, se mueve acá. Y usted va a hacer todo porque usted está hambriento de Dios. Y usted quiere más de Dios. Y quiere más de Dios. Y quiere más de Dios. Porque usted está hambriento de Dios.
Segunda de Reyes, capítulo 7, versos 3 y 4, cuenta la historia de cuando Israel fue sitiado. Israel fue sitiado por un ejército enemigo y entonces la ciudad de Samaria, para ser más precisa, está sitiada. Está rodeada por el ejército enemigo. Y llevan días rodeados y se están muriendo de hambre dentro de la ciudad. Y el ejército enemigo tiene rodeada la ciudad. Y afuera de la ciudad, porque no le permitían estar dentro de la ciudad, lo excluían, habían 4 leprosos que habían sido sacados de la ciudad porque eran leprosos, habían sido excluidos, apartados. Y estos leprosos acostumbraban a rodear la ciudad o acercarse a los caminos a ver qué la gente les dejaba o qué podían encontrar. Y como la ciudad estaba rodeada y había hambre dentro de la ciudad, nadie salía ni entraba a la ciudad y en la ciudad no había qué comer, entonces ellos tampoco tenían quien les dejara algo de comer. Tampoco podían irse a los caminos porque el enemigo tenía rodeada la ciudad. Así que llegaron a un punto donde dice la Escritura, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados?, dijeron ellos. Verso 1 de Segunda de Reyes, verso 3, perdón, Segunda de Reyes capítulo 7. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?, se dijeron el uno al otro. No ganamos nada con entrar a la ciudad. Allí nos vamos a morir de hambre. Pero si nos quedamos aquí, también moriremos de hambre. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, moriremos. Usted tiene aquí la imagen de un punto donde tú y yo, si podemos llegar, permiso, a un punto donde si usted y yo logramos llegar a ese punto, vamos a capturar la bendición más grande de Dios para nuestras vidas. Estos 4 leprosos están en un punto donde ellos están hambrientos, se están muriendo de hambre, ellos mismos lo dicen. Se hablan entre ellos y dicen, si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre. Alguien dijo, vayamos a la ciudad. Y otro leproso respondió, pero ¿para qué entramos a la ciudad si en la ciudad también se están muriendo de hambre? Estaban hambrientos. Y llegaron a un punto donde no solo estaban hambrientos, sino que no tenían nada que perder. Ellos dijeron, si nos quedamos aquí, nos morimos de hambre. Si entramos a la ciudad, nos vamos a morir de hambre. La otra opción que les quedaba, vamos a ir a los enemigos, a los sirios. Y vamos a ir con ellos. Si nos permiten vivir, viviremos. Y si nos matan, jugado por jugado, listo, ya está. Llegaron a un punto donde ellos no tenían nada que perder. Estaban hambrientos y no tenían nada que perder. Es una bendición cuando tú llegas a ese punto de la vida. Cuando tú llegas a un punto de la vida donde estás hambriento y sientes que no tienes nada que perder. Eso le pasó al leproso, que cuando Jesús bajó de la montaña, él tenía prohibido acercarse donde estaba Jesús, porque si un leproso se acercaba a persona sana, podían matarlo a piedrada, porque estaba siendo imprudente y estaba exponiendo a la gente sana a contagiarse. El hombre se expone a morir a piedrada porque no tiene nada que perder. Se acerca donde está Jesús y empieza a gritar, si quieres, puedes limpiarme. Y todos se dan cuenta por el olor, los leprosos, la carne se le pudre y tienen un olor muy fuerte a pudredumbre y sentían el ruido de las campanillas en los pies donde el leproso se movía. Y él se acerca y la gente empieza a alertarse y Jesús le sonríe y él dice, si quieres, puedes limpiarme. El hombre se la juega, dice, sé que puedo morir a piedrada, pero al fin y al cabo ya me estoy muriendo. No tengo nada que perder. Jesús le sonríe y le dice, quiero, lo toca y el hombre es completamente sano. Tu mayor bendición, créeme, no es estar saciado. Tu mayor bendición no es tenerlo todo y que no te falte nada. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Tu mejor lugar es cuando tú estás hambriento, careces de todo y tú dices, estoy jugado por jugado, no tengo nada que perder. Ahí está este hombre. Ahí está. Y ahí está también la mujer que padece flujo de sangre. Se está muriendo en su casa. Ha gastado todo lo que tenía en médicos y no ha conseguido absolutamente nada. Yo te digo, ¿hace cuánto estás buscando? ¿Hace cuánto estás queriendo? Yo te digo, ¿hace cuánto esperas un cambio? Yo te pregunto a ti, ¿hace cuánto es que tú esperas ver algo de Dios en esta frontera? Yo te pregunto, ¿hace cuánto es que tú esperas ver algo de Dios en tu casa? ¿Hace cuánto? Esta mujer tenía años así y había gastado todo lo que tenía y se encontraba peor, al borde de la muerte. Y dijo, perdida por perdida. No tenía nada que perder. La mujer dijo, me levanto de esta cama, puedo morir en el intento. Pero ella dijo, yo sé que si yo logro llegar y tocar el borde del manto de Jesús, seré sanada. Se arriesgó, se fue, se levantó, tomó la poca fuerza que tenía y se fue en busca de Jesús. Se abrió paso de entre la multitud y también se exponía a morir a piedradas, porque la ley decía que una mujer que padecía flujo de sangre no podía acercarse a la gente, mucho menos a un rabino o a un hombre religioso, no podía hacerlo. Y ella sabía, si me descubren me pueden apiedrar, pero al fin y al cabo me estoy muriendo. Créeme. Nadie lo quiere, pero es una bendición cuando tú llegas a un punto donde tú estás hambriento, hambriento de un cambio, hambriento de ver algo de Dios, hambriento de que algo pase y tú llegas a ese punto donde dices, no tengo nada que perder, no tengo absolutamente nada que perder. Es una bendición porque tú estás dispuesto a romper con el statu quo, estás dispuesto a romper con el protocolo, estás dispuesto a romper con el qué dirán, estás dispuesto a romper con la vergüenza de hacer el ridículo, estás dispuesto a romper contigo mismo, estás dispuesto a enfrentar tu propia mente, tu razón, y vas en busca de lo que tú sabes que necesitas más que la vida misma. Y fue y tocó el borde del manto de Jesús y poder salió del Señor y la sanó. Estos 4 leprosos, yo me miro en ellos. Yo confieso que soy un leproso. Yo confieso que estoy hambriento, muriéndome de hambre. Estoy sediento en este desierto y quiero ver más de Dios. No soporto la apatía y la indiferencia. No la soporto. No soporto la falta de pasión por Dios. No la soporto. Me enerva, me enoja, me molesta profundamente. Me toca la fibra más íntima ver que la gente está conforme, como si aún en medio de la pandemia no se despiertan para buscarlo a Dios. Aún en medio de todo lo que está pasando, la gente sigue esperando su bendición del gobierno o vaya a saber de dónde y no se vuelve a buscar al que realmente puede ayudarle y ese es Dios. Y yo oro para que te despierten hambre por Dios. Yo oro para que en ti se despierte un hambre genuino por Dios, donde te sientas como estos leprosos. Si me quedo aquí, me voy a morir. Y es increíble que hay personas que aún muriéndose, no se despiertan para ir en busca de Dios. Y estos leprosos dijeron, estamos hambrientos y no tenemos nada que perder. Y cuando pasa eso, escúchame bien. Tú no estás colando el mosquito. Tú no estás colando el mosquito. Tú no estás poniendo en una posición de crítico o de analítico. ¿Sabes qué? Tú simplemente dices, estoy entregado, Dios, lo que sea, con tal de vivir tu presencia y tu gloria. Te quiero a ti sobre todas las cosas, Dios. ¿Sabes qué? Estoy dispuesto a romper con el qué dirán. Estoy dispuesto a romper con lo que la gente... ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Hay gente que no quiere hacer el ridículo. Me acuerdo que una dama
Una vez así, mire, en esas épocas donde yo sé que ninguna dama de Río, no estoy hablando de ustedes, por supuesto, una dama así con un copete así, mire, bien armado, un peinado así. Se ve que se había puesto bastante así, para que estuviera duro el rulo así. Y pasa, y tenía un flequillo así sobre la frente, ¿no? Y bien duro el flequillo así también, bastante spray ahí. Estoy seguro que podía pasar en medio de un huracán y no se despeinaba la señora. Y viene y me dice, ¿puede orar por mí, pastor? Por sanidad. Y yo quiero poner las manos y me doy cuenta, digo, no le puedo poner arriba el rulo porque imagínense, se tomó mucho tiempo para armar ese rulo. Y digo, no puedo poner la mano en la frente. Entonces le pregunto y le digo, ¿puedo mover su flequillo o puedo mover para orar, poner la mano sobre usted? Me dice, no, el flequillo no. Y más sorprendido me quedé cuando se dio la vuelta y se fue. Por no despeinarse. Hay gente que es así, hay gente que dice, no, ¿y si me caigo? Ay, y siempre, una vez una persona me dice, es que yo no quiero saber nada de eso del Espíritu Santo, porque he visto personas que de repente entran a correr, pastor, imagínese yo corriendo. ¿Y qué tienes si corres? ¿Qué tienes si saltas? ¿Qué tienes si te caes? ¿Qué tienes si empiezas a llorar compulsivamente? ¿Qué tiene? Te pregunto, si ese es el precio de tu sanidad, si ese es el precio de tu bendición, no digo que tenga que ser así. Lo que estoy diciendo es que muchas veces hay gente que ni siquiera quiere pasar al frente. ¿Por qué? No, yo no acostumbro ir al altar, porque si Dios me va a bendecir igual acá en mi silla, aleluya. Pero no se trata que Dios no lo pueda hacer igual. Se trata que Él es Dios y no tú. Y que Él hace las cosas como Él quiere y no como tú quieres. Y se trata que si tienes hambre por Dios, estás aquí conmigo. Si tienes hambre por Dios, escucha esto. Yo he estado, Dios sabe que hablo verdad. Yo he estado parado bajo la lluvia, bajo el sol, largas filas, esperando horas para poder entrar a un lugar. Haciendo frío, tiritando como perro pelado, diría mi papá. Otras veces, tremendo calor. Pero no querer moverme de ahí, aguantándome las ganas de ir al baño. Ni siquiera moviéndome, porque si te movía alguien tomaba tu lugar y olvídate, nadie te iba a querer dejar entrar porque todos estaban listos para entrar. Y luego soportando horas parados. Y perdón que siempre cuento lo mismo, pero es algo que alguien que está aquí puede testificar que esto es verdad. De hecho, yo recuerdo hace un tiempo fuimos a Argentina y nos acompañó Keila, ¿recuerda, amor? Nos acompañó Keila. Y Keila pudo conocer y escuchar muchas historias que yo les contaba a ustedes, que tal vez ustedes dirán, ¿se la habrá inventado el pastor? Y Keila pudo conocer a los protagonistas de esa historia y saber que es verdad. Y yo recuerdo, aquí está el pastor Flores, cuando un día viajó a Argentina y estuvimos juntos allí en un evento organizado masivamente, Argentina Adora a Jesús, en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Y le dije yo a él, empezaba como 6, 7 de la tarde, le dije, ¿sabes qué? Tenemos que irnos temprano al mediodía porque si no nos va a tocar allá, vamos a ver así de chiquitito el escenario. Y nosotros queríamos estar ahí. Así que al mediodía ya estábamos ahí en el lugar donde estaba el escenario. Ya cuando llegamos ya había gente ahí, ya había gente. Un calor, un sol terrible, apenas una pequeña sombra donde ponerse. Y ya habían unos locos adorando. Escuche, empezaba a las 7 de la tarde, era el mediodía y ya estaban ahí. Habían unos que estaban con un tambor y estaban cantando. 1 minuto de silencio para el diablo que está muerto. 1 minuto de silencio para el diablo que está muerto. Y usted lo podía ver ahí. Usted dice, son las 12, se van a cansar ya en 1 hora. No.
las 7 de la tarde seguían pilas. Es más, entre más gente veían llegar, más se emocionaban y más estaban dándole al bombo y cantando. Y ahí nos prendimos a cantar. Por ahí andan unos videos donde estábamos cantando. Y empezó a llegar la gente y nos miramos con Emanuel y dijimos, tenemos que turnarnos porque queremos estar ahí en primera fila. Es más, si usted busca videos de ese evento, lo va a ver al Pastor Flores y a mí, ahí, creo que la primera fila, si no me equivoco. Y yo recuerdo que el pastor Gentil, por honra, quería estar más él ahí. Y con ese espíritu de soldado que tiene. Y yo lo tenía que casi obligar, no, vente, déjame un rato a mí. Y yo podía ver cómo la pelada de Manuel, el pastor Flores, se le empezaba a poner roja. Y yo dije, se le va a freír el cerebro. De verdad. Y de hecho le dije, ¿por qué no te trajiste una gorrita, algo? Y no, ahí... Y ahí estuvimos desde las 12 del mediodía hasta que empezó como 7 de la tarde. Y de hecho nos fuimos creo que cerca a las 12 de la noche, si no me equivoco. Parado ahí, aguantándonos, no fuimos al baño, no comimos nada y aguantándonos. Y no va a pensar que a las 7 de la tarde estábamos ahí como muertos. Un asiento, por favor. No. El pastor Flores se lo puede decir. Cuando empezó el evento, ahí estábamos, adorando a Dios, y ya los pies no aguantaban. Yo creo, yo no sé tú, pero yo llegué a la noche y puse los pies en agua fría en la bañera así del hotel. Y salía el humito así. De los pies como lo tenía cansado de estar ahí. Pero ¿por qué estábamos ahí? ¿Por qué estábamos ahí? Porque hay hambre por Dios. ¿Sí está aquí conmigo? Porque hay hambre por Dios. Algunos de aquí me acompañaron cuando fuimos a Toronto, Canadá. Igual, allí hacer líneas para entrar, a cada plenaria, a cada servicio, líneas para entrar. Recuerdo el primer día que llegamos, estaba en Canadá frío, estaba lloviendo, escarchillando, así como cayendo hielo, agua con hielo, y ahí estábamos, y no teníamos paraguas, y ahí estábamos mojados, ahí estaba Jorge y Rebeca también, ¿verdad? Sí, si no me equivoco, sí, ahí estaban. Con el frío, el agua haciendo líneas, largas horas para entrar. Y luego los servicios interminables. Nada que servicio de 1 hora y media y me voy a mi casa. No, olvídese. 3, 4 horas, 5 horas y después la gente no quiere irse. ¿Por qué? Porque hay hambre por Dios. Porque usted llega a un punto donde usted dice no tengo nada que perder. Mi prestigio no me preocupa, mi prestigio. ¿Qué me preocupa? El qué dirán no me preocupa, el qué dirán. No me preocupa absolutamente nada. Lo único que pasa en mi corazón es que yo lo quiero a Él. Es que yo lo quiero a Él. Gracias, Víctor. Ayúdame. Y aquí está el punto. Los leprosos, jugado por jugado, hambrientos y sin nada que perder. Diga conmigo, hambriento y sin nada que perder. Vamos, dígalo de nuevo, hambriento y sin nada que perder. Fueron al campamento enemigo. Y escuche, ¿qué pasa cuando tú dejas que el Espíritu Santo te lleve a ese punto? Al punto de estar hambriento y sin nada que perder. ¿Sabes qué pasa? Pasa que cuando tú respondes a ese impulso del Espíritu Santo, tú respondes a ese atraer del Espíritu Santo, es como que el Espíritu Santo te enlaza tu corazón, tu alma, tu espíritu y te trae. Y te trae. Y te dejas llevar. Dejas que el Espíritu Santo te atraiga a ese lugar y tú estás hambriento y sin nada que perder. ¿Sabe qué va a pasar? Que cuando tú llegas a ese lugar donde tú dices, estoy jugado, te vas a dar cuenta que mientras tú respondías con hambre y sin nada que perder a lo que Dios estaba haciendo en tu vida, Dios se estaba moviendo en medio de tus enemigos. Cuando los 4 leprosos llegaron al campamento de los sirios, encontraron que Dios había desatado un mover de guerra y que se habían matado entre ellos y los sirios habían salido huyendo y habían dejado todas las carpas, las tiendas, la habían dejado ahí, habían dejado oro, habían dejado comida. De hecho, tenían comida preparada, comida en el freezer, comida lista, las bolsas listas para llevarse. Tenían tesoros de todo tipo, vestidos costosos, oro, plata, de todo tenían. Y llegaron los 4 leprosos y pensaban, no, tal vez nos mate el enemigo, pero decidieron jugársela. Y cuando se la jugaron encontraron que la mesa estaba servida y que la bendición de Dios estaba allí. Ahí estaba la bendición de Dios para ellos. Y entraron y dice que comieron y se saciaron y empezaron a guardar. Y de repente despertaron y se dieron cuenta y dijeron, en la ciudad se están muriendo de hambre y nosotros estamos aquí comiendo, ya no tenemos hambre, pero seguimos comiendo y seguimos guardando para nosotros. Dijeron, no hacemos bien, vamos
vamos a dar las buenas nuevas, y se transformaron en poderosos evangelistas, en portadores de las buenas noticias del cielo. Eso te pasa cuando te despiertas en hambre por Dios y cuando llegas al punto de que no tienes nada que perder. No tengo nada que perder. ¿Por qué no le dices a Dios, llévame a ese punto, Dios? Que yo me la juego, Dios. Ponte de pie, por favor. Quiero hablarles a los que están ahí en su casa. Si estás cómodo en la sala de tu casa, ponte de pie. Y yo sé que tal vez tú dirás, ¿por qué me tengo que poner de pie? Dios me puede bendecir igual sentado, pastor. No cuestiones. No dejes que tu mente te trampee. ¿Por qué no puedes confiar en tu mente? Porque yo estoy seguro que si piensas un poquito, tu mente te ha engañado muchas veces. Yo recuerdo cuando el temor venía a mí y el enemigo me asustaba con ruido que escuchabas de noche. A veces era simplemente el viento soplando en las ventanas o en los árboles, o a veces era una sombra que pasaba y yo escuchaba ruidos. Y el temor era tan fuerte en mi vida que yo recuerdo veces donde yo era un adolescente y yo caminaba y me parecía que alguien me venía persiguiendo y me paraba porque escuchaba ruido como de pasos. Y me paraba y miraba atrás y no veía a nadie y no escuchaba el ruido. Y me empezaba a mover y escuchaba ruido de vuelta y entraba a correr. La mente te engaña muchas veces. ¿Cuántas veces no has pensado que las cosas son de una manera y de repente te has dado cuenta que no era lo que tú creíste escuchar, no estabas escuchando, y lo que tú creíste sentir, no lo estabas sintiendo? La ansiedad, por ejemplo, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad son tu mente engañándote, mandándote señales mentirosas. Las personas con ansiedad pueden sentir que le está dando un ataque cardíaco. Yo pasé por eso, yo sé de lo que te estoy hablando. Pasé por eso y he ayudado a muchas personas con ansiedad. Sientes como que el corazón se te va a salir. Y vas al doctor y te toma el pulso y te dice, su corazón está normal. Y usted dice, no puede ser porque yo lo siento que late muy rápido. Usted lo sentirá, pero su corazón está normal. Es que siento como que me estoy ahogando. Pero no, pero usted está respirando bien, tiene buen oxígeno en la sangre, está respirando bien. Y entonces, ¿cómo es eso? Es que su mente lo está engañando. Tu mente te puede engañar muchas veces, pero déjame decirte algo. El Espíritu Santo nunca jamás te va a engañar. Cristo Jesús nunca jamás te va a engañar. Es por eso que tienes que dejar tu razón de lado, arrodillar tu raciocinio delante de Dios y renunciar a entender, y estás dispuesto a obedecer para experimentar la mayor y más grande bendición de Dios. Porque ahí donde estás no le dice Dios, vuélveme hambriento y sin nada que perder. Hambriento y sin nada que perder. Hambriento y sin nada que perder, Dios. Ahí donde estás, en tu casa o aquí.